Este experimento lo hicimos para poder identificar cuáles eran los líquidos con mayor densidad y menor densidad. Gracias a la torre de densidad los pudimos identificar y pudimos participar en este experimento. Para el experimento de la torre de densidad utilizamos materiales como lo son la miel, el jabón, el agua, el aceite y el alcohol para probar la densidad de cada líquido en diferente estado. Vertíamos líquidos depende de la densidad para que estos se conservaran en la parte de abajo y después fueran subiendo y así poder notar la definición correcta de dónde estaba cada líquido. El experimento de la torre de densidad de líquidos muestra cómo los líquidos con diferentes densidades se organizan en distintas capas sin mezclarse. Este fenómeno está relacionado con los principios de la hidrostática como la densidad, el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. La densidad se refiere a la cantidad de masa que contiene un volumen específico de una sustancia y se calcula con la fórmula masa dividido entre volumen. En el experimento de la torre de densidad, los líquidos se organizan según su densidad. Los líquidos más densos suelen estar en la parte inferior, mientras que los líquidos de menor densidad se mantienen arriba. Por ejemplo, la miel es la más densa de todos los líquidos que utilizaremos, por lo cual permanece en el fondo, mientras que el alcohol isopropílico, al ser menos denso, se coloca en la parte superior. El principio de Arquímedes establece que cualquier objeto que se sumerge parcial o completamente en un fluido experimenta un empuje hacia arriba que es igual al peso del fluido a la que desplaza. Este principio explica cómo los líquidos se distribuyen de acuerdo con su densidad en el experimento de la torre de densidad. Como ejemplo, la miel, que tiene una mayor densidad, se queda en el fondo del vaso, mientras que el alcohol isopropílico, con menor densidad, flota sobre los demás líquidos debido a la fuerza que empuja que genera la diferencia de densidades. Fluidos incomprensibles. Los líquidos como el aceite, el agua y el alcohol son incomprensibles, lo que significa que no cambian de volumen al ser presionados. Esa característica es importante porque permite que la presión se transmita uniformemente a través de las capas de líquidos, ayudando a que cada capa se mantenga separada. El principio de Pascal establece que cualquier presión aplicada a un fluido incomprensible se distribuye igualmente en todas las direcciones dentro del fluido. Aunque no se aplica una presión externa activa en el experimento, este principio aún se puede observar en la distribución de las presiones dentro de las capas de los líquidos. En la torre de densidad, aunque no se ejerce una presión directa, los líquidos más densos se aplican mayor presión sobre las capas superiores. Esta presión se transmite uniformemente, lo que permite que las capas se mantengan separadas de manera estable sin que los líquidos se mezclen. Un ejemplo de esto sería cuando se vierte la miel en el fondo. La presión generada por su peso afecta a las capas superiores como el jabón líquido, que permanece sobre la miel debido a la diferencia en sus densidades. Lo mismo ocurre con el alcohol isopropílico, que gracias a la presión transmitida desde el aceite no se mezcla con él. Distribución de la presión. Aunque no estamos utilizando una presa hidráulica o algún otro mecanismo de presión, la presión transmitida por cada capa de líquido se distribuye igualmente hacia arriba, permitiendo que las capas de líquido se mantengan estables. En conclusión, podemos demostrar que en el principio de Arquímedes se muestra cómo los diferentes líquidos con diferentes densidades se conservan en capas superiores e inferiores dependiendo su densidad. El principio de Pascal nos demuestra cómo la tensión que se está en todos los líquidos se distribuye organizadamente entre ellos para que estos no se mezclen. Al igual podemos ver la tensión superficial de los que abarca estos, ya que podemos poner una tapa en la parte superior y esta no se hundiría por la tensión que genera. Al igual que esto se rompe cuando metemos algo de forma puntiaguda, como lo sería una aguja o un lápiz. Para nuestro experimento de la respiración pulmonar usamos objetos como lo es un papel cascarón y dibujamos lo que son unos pulmones para hacer mejor la identificación de la respiración pulmonar. Usamos popotes y globos para identificar a los pulmones y el popote lo que vendría siendo la tráquea. Los popotes iban conectados hacia los globos y después de que los soplábamos podríamos ver cómo estos se llenaban de aire, haciendo uso de los efectos de la presión, ya que al ingresar aire podía pasar la presión, y los principios de la hidrostática en la respiración humana, mostrando cómo era verdaderamente cada experimento. En este experimento se permitió demostrar los efectos de la presión y los principios de la hidrostática en la respiración humana, mostrando la relación entre presión y volumen y flujo de aire en el sistema respiratorio. Cuando soplamos por el popote, el aire entra en los globos y estos se expanden.
Esto ocurre porque la presión del aire que ingresa es mayor que la presión interna de los globos, lo que permite que se infle. En el cuerpo humano el diafragma se contrae y baja, aumentando el volumen de la cavidad torácica y reduciendo la presión interna en los pulmones y empuja el aire hacia afuera. Analogía con el cuerpo humano. Al expandirse la caja torácica, la presión en los pulmones disminuye y el aire entra debido a la diferencia de presión con el ambiente, ley de Boyle. Exhalación. Cuando dejamos de soplar, los globos se desinflan automáticamente. Esto ocurre porque la presión dentro de los globos ahora es mayor que la presión externa, por lo que el aire sale. En el cuerpo humano, el diafragma se relaja y sube, disminuyendo el volumen torácico, lo que aumenta la presión interna en los pulmones y empuja el aire hacia afuera. Analogía con el cuerpo humano. Los pulmones expulsan el aire debido a un incremento de presión interna, siguiendo nuevamente la ley de Boyle. Principios de la hidrostática aplicados. La hidrostática estudia los fluidos de reposo y la relación entre la presión, volumen y densidad. En este experimento aplicamos dos principios clave que son la ley de Boyle. Esta ley establece que la presión y el volumen de gas son inversamente proporcionales. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. El volumen de los globos aumenta, por lo que la presión interna disminuye, permitiendo que entre más aire. Cuando dejamos de soplar, el volumen disminuye y la presión interna aumenta, lo que empuja el aire hacia afuera. Durante la inhalación, el aumento del volumen pulmonar indica la presión interna, permitiendo que el aire fluya hacia los pulmones. Durante la exhalación, la disminución del volumen pulmonar incrementa la presión, empujando el aire hacia afuera. Este principio establece que cualquier cambio de presión en un fluido se transmite de manera uniforme en todas las direcciones. Aplicación en el experimento. La presión del aire que soplamos por el popote se distribuye uniformemente dentro de los globos, permitiendo que se expandan de manera pareja. La aplicación en el cuerpo humano sería que en los pulmones la presión del aire que inhalamos se distribuye de manera uniforme dentro de los alvéolos, facilitando la expansión del tejido pulmonar. Conclusión. El experimento demuestra de manera práctica cómo la presión y el volumen del aire en los pulmones cambia durante la respiración. La ley de Boyle explica cómo el volumen y la presión se relacionan en la inhalación y la exhalación del cuerpo humano. El principio de Pascal muestra cómo la presión de aire se distribuye dentro de los pulmones para que se inflen uniformemente. Este modelo es excelente para representar la forma y la visualización del funcionamiento de los pulmones, como las variaciones de la respiración permiten que el flujo del aire y la presión se distribuyan uniformemente.